buenas tardes. Agradezco a todas y a todos su presencia en el inicio de sus trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy y solicito a la Secretaria General de este tribunal tenga bien tomar la lista de asistencia y declarar, en su caso, la existencia de quórum. Con su permiso, señor presidente. Magistrado numerario Fausto Fidencio Partida Luna. Presente. Magistrado numerario Óscar Ucicichi Arellán. Presente. Magistrado numerario Diego Fernando Medina Rodríguez. Magistrado numerario Eduardo Ramírez Patiño. Presente. Magistrada supernumeraria Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrado supernumerario Guillermo Lizárraga Martínez. Presente. Magistrado numerario Jesús Iván Chávez Rangel. Presente. Hago constar, señor presidente, que se encuentran presentes 5 magistrados numerarios y 2 magistraturas supernumerarias. Certifico que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum, le pediría a la Secretaria General que proceda a dar lectura al orden del día. Con el permiso de la presidencia, orden del día. Primero, lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de inconformidad relativo al expediente 14/2013 INC. Cuarto, clausura de la sesión. Bien, habiéndose agotado los 2 primeros puntos del orden del día, pasaríamos al tercero, que consiste en el análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de inconformidad relativo al expediente 14/2013 INC. Este proyecto de resolución va a ser sometido a la consideración de este pleno por el magistrado Eduardo Ramírez Patiño, a quien le cedo el uso de la voz para que haga la exposición correspondiente. Adelante, magistrado, por favor. Gracias, buenas tardes. Solicito que se le dé el uso de la voz a la licenciada Norma Alicia Arellano Félix para que dé cuenta del proyecto. Adelante, por favor, licenciada. Con el permiso del Pleno. Doy cuenta del proyecto de resolución del recurso de inconformidad 14/2013 INC que pone a su consideración el magistrado Eduardo Ramírez Patiño, promovido por la coalición Unidos Ganas Tú a través de su representante propietario Alejandro Torres Soto, en contra de los resultados del cómputo de la elección de presidente municipal, síndico, procurador y regidores por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, así como de la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias respectivas. El agravio se hizo consistir en el hecho de que el entonces candidato a presidente municipal de El Fuerte, Sinaloa, postulado por la coalición Transformemos Sinaloa, inició su campaña realizando actos de campaña y de propaganda electoral en un recinto dedicado al culto religioso, con lo cual se violaron los principios constitucionales de elecciones auténticas y democráticas, al incumplir el contenido de los artículos 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30, párrafo segundo, fracciones 6 y 7 y 117 bis y fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, que establecen el de separación del Estado y las iglesias. En razón de su agravio, la pretensión de la actora es la nulidad de la elección de presidente municipal, síndico, procurador y regidores de mayoría relativa y de representación proporcional de El Fuerte, Sinaloa, por violación a principios constitucionales, específicamente el de separación del Estado y las iglesias. Como sustento a su agravio, la recurrente hizo las siguientes aseveraciones de hechos. El 29 de mayo de 2013, a las 8 horas, el entonces candidato a presidente municipal de El Fuerte, Sinaloa, postulado por la coalición Transformemos Sinaloa, Marco Vinicio Galaví Serrano, inició sus actos de campaña y propaganda político-electoral en la iglesia conocida como Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Mochicahui, en el municipio de El Fuerte. En dicho acto político-electoral se ofició una misa de acción de gracias a cargo del presbítero Antonio Méndez Gutiérrez, párroco de la citada iglesia, a favor del candidato a la presidencia municipal de El Fuerte, Sinaloa, Marco Vinicio Galaví Serrano, con bendiciones para que Dios lo cuide en el transcurso de la campaña y saliera victorioso en dicha contienda, así como para que iluminara al electorado para que votaran por él.
que al término de la misa, el entonces candidato a presidente municipal de El Fuerte, Marco Vinicio Galaviz Serrano, se retira y sale del templo llevando en sus manos una jaula color blanco a los costados y techo amarillo con una paloma blanca dentro de ella, la cual liberó a las afueras de la puerta del templo. Acto seguido, se despide de las personas que se encontraban afuera de la iglesia y se retira en un vehículo con rotulado oficial de su campaña. Que el 29 de mayo de 2013, en el programa Guardianes de la Noche, en una entrevista, el candidato de la coalición Transformemos Sinaloa, Marco Vinicio Galaviz Serrano, hace mención a que da inicio su campaña electoral con una misa religiosa. Para probar su dicho, la recurrente aportó, entre algunas pruebas, 4 fotografías, un video en formato DVD, una fe de hechos con interpelación y solicitó a este órgano electoral requiriera al Instituto Federal Electoral la entrega del testigo de grabación de la emisora XETNT AM 650 de fecha 29 de mayo de 2013 en el horario comprendido de las 19 a las 22 horas del programa Guardianes de la Noche que se transmite en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, a cargo del locutor Carlos Cota. De la valoración de las pruebas aportadas, se llegó al convencimiento de que de las afirmaciones vertidas por la recurrente no quedaron acreditados los siguientes hechos. 1. No quedó acreditado que el sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Mochicahui, El Fuerte, haya ofrecido bendiciones al candidato deseándole éxito en la campaña o invitado a los asistentes a votar a favor del candidato. 2. No quedó acreditado que el vehículo estacionado a las afueras del templo portara propaganda del candidato a presidente municipal Marco Vinicio Galaviz Serrano. Lo que sí portaba era propaganda alusiva a la candidata diputada Nubia Ramos, propuesta por la coalición Transformemos Sinaloa. 3. Tampoco quedó acreditado que el candidato se haya retirado en el vehículo antes mencionado. Y 4. No se acreditó que en la entrevista transmitida en el programa Guardianes de la Noche el candidato haya hecho referencia a que su campaña la inició con una misa de acción de gracias. Dicha afirmación fue realizada por el locutor Carlos Cota y no por el mencionado candidato. Ahora bien, lo que quedó acreditado con las pruebas aportadas fueron los siguientes hechos. 1. Que el día 29 de mayo, fecha en que dieron inicio las campañas electorales, se celebró una misa de acción de en favor de la familia del candidato a presidente municipal de El Fuerte, Marco Vinicio Galaviz Serrano. 2. Que el entonces candidato tuvo un papel en el acto religioso protagónico al participar en las ofrendas y al liberar una paloma al término de la misma, lo cual le fue ofrecida por una señora que lo acompañó en el oficio religioso. 3. Que el candidato y algunos asistentes portaban camisa color rojo con el emblema de la coalición Transformemos Sinaloa y las palabras Vini Galaviz al frente, y en la parte posterior la leyenda Transformemos El Fuerte Vini Galaviz, lo que sin duda constituye actos de proselitismo político electoral y difusión de propaganda electoral en un lugar destinado al culto religioso. Ahora bien, el fondo del agravio formulado por la coalición Unidos Ganas Tú en relación con la nulidad de por violación a principios constitucionales, particularmente el relativo a la separación del Estado mexicano y las iglesias, así como la violación de los artículos 30, segundo párrafo, fracciones 6 y 7, y 117 bis y fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa. Esta ponencia arriba a la conclusión que, si bien es cierto que se tuvo por demostrada la conducta infractora por parte del entonces candidato a presidente municipal de El Fuerte, Sinaloa, postulado por la coalición Transformemos Sinaloa, Marco Vinicio Galaviz Serrano, consistente en realizar actos de proselitismo y difusión de propaganda electoral en un lugar destinado al culto religioso, también es cierto que dicha infracción por sí misma no reúne los elementos para estimar que se trate de una conducta grave cuyo impacto haya sido de tal magnitud como para ser determinante en el resultado de la votación final
por haber influido en la intención del voto de los ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho de voto en la elección municipal de El Fuerte, Sinaloa, el 7 de julio de 2013. Y por ende, no es dable afirmar que no se celebraron elecciones libres y democráticas, así como que se haya vulnerado la libertad del sufragio de los electores de dicho municipio. Por lo tanto, la ponencia propone declarar infundado el agravio y confirmar la elección de presidente municipal, síndico, procurador y regidores de mayoría relativa y de representación proporcional, así como la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias respectivas. Es la cuenta. ¿Desea el ponente ampliar la exposición del proyecto en algún sentido? Sí, sí. Adelante, por favor. Este asunto, este recurso, diríamos, se inscribe en, perdón, en una causal de nulidad que no viene de manera expresa en la ley electoral del Estado de Sinaloa. Sin embargo, sí se ha reconocido y se debe reconocer que todo proceso electoral debe estar regido o está regido por principios constitucionales que deben ser respetados por los participantes en un proceso electoral. Esto que expreso lo ha reconocido la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como una causa de nulidad de elección cuando hay violaciones a los principios constitucionales que deben presidir un proceso electoral. Sin embargo, como lo expreso, en nuestra ley electoral, en nuestra constitución local, en la propia Constitución de la República, no vienen procedimientos, pautas, reglas a las cuales habría que acudir para darle un tratamiento en los términos de disposiciones constitucionales y legales, como se dice en el proyecto. Pero si lo que sí existe es jurisprudencia, sentencias, diríamos emblemáticas, que se han dado a nivel nacional, como sucede en dos casos de manera particular que citamos en el proyecto, que son el caso de dos nulidades de elección municipal y los casos de Yurecuaro, Michoacán, y el municipio de Mizapán, del estado de Hidalgo. Creo que esos serían jurisprudencias, tesis y estos casos emblemáticos, digo, los que nos sirvieron a nosotros para obtener lineamientos para abordar el recurso en el proyecto de sentencia y llegar a la resolución que se llegó. Es decir, para nuestra convicción se acreditó con fotografías, con un video, con los testigos de grabación, la existencia de una misa y por otro lado, de manera particular, la existencia de difusión de propaganda electoral y con ello proselitismo electoral en un recinto religioso, en este caso en una parroquia, y por lo tanto decimos que sí hubo una violación al principio de la separación Iglesia-Estado. Sin embargo, al momento de evaluar la conducta infractora, en base a los elementos que se exponen en el proyecto, que son el número de conductas
infractoras, la temporalidad de la infracción, el contexto en que se realizó la conducta infractora, así como la participación del párroco en los actos de proselitismo. En base a este caudal probatorio, consideramos nosotros que la conducta infractora, al momento de calificarla, no es, diríamos, suficiente para poder decir que se anularía la elección en el municipio del Fuerte. ¿Por qué? Lo expresamos porque se trató de una conducta que, si bien es cierto, infringió a la Constitución y a la ley electoral del Estado de Sinaloa, a través de ella no se dieron efectos, diríamos, de manera progresiva, que se fueran dando de tal manera que afectara de manera determinante la votación el día de la jornada electoral. Ni tampoco una participación directa, como se dice en el recurso, según el material probatorio que tenemos, por parte del sacerdote de esa iglesia. Entonces, pues, por esas situaciones que he comentado, llegamos a la conclusión de que, si bien es cierto hay una conducta infractora, esta no es suficiente como para que se nulifique la elección en el municipio del Fuerte. Sería todo. Gracias. Muy bien. Pues queda a consideración de este pleno el proyecto de resolución que expone el magistrado Eduardo Ramírez. ¿Alguien quiere? Magistrado Medina, por favor. Sí, en la lectura de la cuenta se plantea la acreditación de una violación grave, así lo entendí, del 130 constitucional. Mi pregunta sería a la ponencia, en principio, ¿qué tipo de calificación le dio a la conducta infractora una vez que acreditó la violación constitucional y legal? Porque en la lectura de la cuenta advertí que precisamente se manejó que fue una conducta grave, pero cuyo impacto no generó alguna influencia. Eso sería de principio mi participación, y sí me gustaría escuchar el comentario de la ponencia. Adelante, por favor. Ahorita que expuse, iba a comentar precisamente esa expresión que se pasó en la cuenta, pero evidentemente que en el desarrollo del proyecto no expresamos que sea una violación grave por parte de la conducta infractora. Lo que sí se establece cuando se citan algunas tesis, sobre todo el tema de la tesis del sistema de nulidades, ahí se dice en el sistema de nulidades que para que una conducta sea determinante para que se dé la nulidad, debe ser una conducta grave. En este caso, por parte de la ponencia, en este contexto, consideramos que la conducta no es grave, pero reitero, con seguridad, teniendo por ahí presente alguna tesis como lo que acabo de mencionar, se fue en la cuenta. Pero es evidente que de ninguna manera podemos calificar la conducta como grave, porque eso nos llevaría a otro escenario. ¿Alguien más? Magistrado Partida, por favor. Gracias. Antes de fijar mi posición, quisiera que la ponencia nada más me aclarara, no lo encontré dentro del proyecto, un acerto que hace el recurrente en el sentido de que menciona que en la misa se arranca la campaña precisamente, se arranca la campaña de este candidato. Sí encuentro que en la parte conducente
se tiene por acreditada la celebración de la misa, la celebración de actos de proselitismo y de propaganda electoral, pero no encuentro, y lo digo más que nada en función de que sea atendido ese planteamiento por parte del recurrente, si se concluye, si efectivamente arrancó la misa o no arrancó en ese momento. Esa sería mi primera intervención y continuaría una vez que haya la aclaración en ese sentido de la ponencia, si así nos lo permite. Si me permite. Adelante, por favor. En el proyecto, en la parte de la temporalidad de la infracción, al término de esa parte que debe estar entre la página 35 del proyecto, se expresa que en efecto lo único que queda acreditado, diría, es de que en la entrevista que se le hizo al candidato, el conductor fue el que informó que en el arranque de la campaña se llevó a cabo la misa. Ese es el único planteamiento que se reconoce por parte del proyecto, de que porque lo dice y porque se contiene pues en el testigo de grabación, podríamos decir que esta es una aseveración que hace el conductor. No encontramos otros elementos de prueba en el expediente para que digamos que se acreditó o no que con eso se inició la campaña por parte del candidato. Sí, mi observación es si con eso considera la ponencia que está satisfecha y respondida la pretensión por parte del actor, yo no tendría nada más que decir a ese respecto y ya me abocaría a señalar mi posicionamiento respecto de la ponencia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Con el permiso de la plenaria, el recurso de inconformidad que nos ocupa sin duda es inédito, porque el tema que se somete a la consideración de esta plenaria por parte del actor es la realización de actos que asevera trastocan directamente el artículo 130 de nuestra Carta Fundamental, que rompe el principio de separación Iglesia-Estado, razón que por sí sola su deliberación ha sido de las más prolongadas que ha tenido este tribunal. Ya que lo primero era dilucidar si en la celebración de la misa se habían realizado actos de proselitismo y propaganda electoral, solo había sido el libre ejercicio del derecho de profesión y práctica cultural religioso, consagrado en el numeral 24 de nuestra Carta Magna, por parte, en este caso, del candidato vencedor, Marco Vinicio Galaviz. Del cúmulo de pruebas aportadas por el actor y de las presunciones que de los hechos acreditados se desprendieron, la mayoría de los magistrados concluimos, producto de las varias sesiones previas sostenidas, que el día miércoles 29 de mayo, fecha de inicio de las campañas electorales, el candidato Marco Vinicio Galaviz por la coalición Transformemos Sinaloa había contratado la celebración de una misa especial en la iglesia de Sunatlán Mochicahui, de Acción de Gracias para la familia Galaviz, en la cual había realizado actos de proselitismo y propaganda electoral y con ello infringía el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30, párrafo segundo, fracciones sexta y séptima y 117 bis, fracción primera de la Ley Estatal Electoral vigente en nuestra entidad. Arribado a ello, solo restaba dilucidar si los acontecimientos violatorios a la Constitución y a la legalidad eran suficientes o no para anular la elección municipal del Fuerte. Para ello, la ponencia parte de la premisa que tal violación debe de ser determinante para que se genere la anulación, y su análisis lo hace partiendo de dos elementos que denomina el cualitativo y el cuantitativo. Perdón. Respecto del primero, en el proyecto se arriba que el acto infractor no fue de impacto o magnitud tal que trastocar el principio de separación Iglesia-Estado, en tanto que el cuantitativo estima
que el recurrente no aportó pruebas que demostraran que tal violación de el sentido del resultado de la elección, es decir, la ponencia considera que era una carga procesal que le correspondía acreditar y que no lo hizo, y por lo tanto concluye en el proyecto que es infundado el agravio planteado. Posicionamiento. Como ya lo expresara al inicio de mi intervención, coincido con la ponencia en el sentido de que la conducta desplegada por el candidato vencedor, Marco Vinicio Galaviz, es infractora de manera directa del artículo 130 de nuestra ley fundamental y de la legalidad. Por lo contrario, no comulgo, lo cual, aclaro, no es una expresión religiosa, que ello no acarree la nulidad de elección municipal del Fuerte por las razones que pongo a consideración de la ponencia para que las acepte o bien las rebata, y que son las siguientes. Desde mi punto de vista, la conducta infractora es un acto grave, no solo por violar directamente la Constitución, sino que se realiza en una de las etapas más importantes de la campaña, como es el arranque. Desde mi parecer, hay dos momentos destacantes precisamente en las campañas: el arranque y precisamente el cierre de las campañas. En el arranque, toda la ciudadanía está muy atenta realmente de las actividades que van a desplegar, porque viene precisamente seguida de las precampañas, donde precisamente concluye esa primera etapa con el nombramiento y el registro de los candidatos, y precisamente arranca en ese momento. Por eso, desde mi parecer, esa es una conducta grave, porque se produce, se actualiza precisamente en ese momento, el arranque de las campañas, y donde la ciudadanía, repito, está muy atento precisamente a los actos que desplieguen todos los candidatos. Ese es mi primer punto de vista. El segundo, al no prever nuestra legislación que en caso de nulidad por violación a principios, como la ponencia lo plantea, deba atender a la determinancia, es decir, estoy de acuerdo que definitivamente debe existir una correspondencia entre la violación y la determinancia, pero tratándose de violación a principios constitucionales, desde mi punto de vista, esta se debe de presumir por no prever nuestra legislación, y obviamente menos nuestra Constitución, que es un elemento exigido para que se produzca o se considera como una conducta grave y por consiguiente determinante. En lo opuesto, la ponencia descansa la carga de la prueba, o arroja la carga de la prueba probatoria, en este caso al recurrente, cosa que desde mi punto de vista está relevado. La temporalidad del acto infractor no se puede circunscribir a la duración de la misa. En la ponencia se establece que es una hora lo que por experiencia se tiene que duran las misas, pero por la misma razón que se precisa en el inciso C, sino porque además el DVD que sirviera de prueba precisamente para demostrarse, al apreciarse que no es furtivo, es decir, nos dimos cuenta cuando revisamos el DVD que no era un DVD tomado de forma escondida o furtiva, sino que se aprecia precisamente que fue una persona autorizada o contratada expresamente para la realización precisamente de ese evento. Entonces, al concluir que es un documento, de alguna manera este DVD es una prueba contratada, es una presunción que parto de un hecho cierto, al haber llegado ofrecido como una prueba por parte de la contraria, eso evidencia que ese DVD circuló y tuvo una difusión que impactó no nada más en el momento de la celebración de la misa, no nada más en la hora de su realización, sino trascendió. No tengo elemento como para establecer si fue en el mismo momento, a los 2 días, 3 días, pero sí la presunción que destaco es producto de ese hecho cierto. También la ponencia en su proyecto basa para sostener la celebración de la elección al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Desde mi parecer, no es correcto aplicarlo en el caso cuando el acto infractor violenta directamente la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y no se trata de una irregularidad de imperfección menor,
sino es una conducta intencional y grave. En mi punto de vista, de mi interpretación, no nos podemos acoger realmente a este principio de conservación si nos encontramos frente a una violación grave como la es el atentar directamente a la Constitución. Yo creo que no podemos calificar la infracción a la Constitución de una forma menor que no sea grave. Una violación a la Constitución, a nuestra norma constitucional, no es grave, es gravísima. Y creo que en la función de este tribunal, como tribunal de legalidad, es precisamente protegerla y salvaguardarla. Esa sería mi intervención hasta este momento. Muy bien. ¿Desea hacer uso de la voz? Adelante, por favor. Sí, por supuesto, hay que decirlo, aunque se sobreentienda así, pues se respetan los puntos de vista que se expresen, ¿no? El tema de la violación de la Constitución es un tema que, si bien es cierto, no podemos eludir que se trata de una violación a nuestro máximo texto constitucional. También es cierto que nuestros tribunales en materia federal electoral pues les han dado diversas calificaciones a las conductas, ello dependiendo precisamente del impacto, y que finalmente ese impacto es, como usted lo dice, de la determinación, pero que finalmente va a afectar o no todo un proceso electoral. En algunos precedentes, como los que mencioné hace un momento, se habla de violación a principios constitucionales en alguna etapa o varias etapas del proceso electoral. Por eso, lo que tenemos que hacer en primer término, y como lo hicimos en el proyecto, es abordar la conducta infractora por sí misma para hacer una valoración si es concluyente el razonamiento de que hay una violación grave a la Constitución. Lo he leído, lo he percibido, que cuando, por ejemplo, hay una violación por parte de un sacerdote o la jerarquía eclesiástica, por una intervención directa en este tipo de asuntos, la propia Sala Superior ha expresado un enunciado que diríamos hay una violación directa a la Constitución. Evidentemente que en el tema de la interpretación, como en este caso sucede, pues usted lo ha hecho una serie de argumentos por los cuales hay una violación grave. Sin embargo, creo que si calificamos de grave una conducta, si calificamos que si una violación a la Constitución, y luego decimos, si hay una violación a la Constitución, luego entonces es grave, y luego entonces es determinante, creo que no nos llevaría, desde mi punto de vista, como lo se desarrolla en el proyecto, a llegar a una conclusión de esa naturaleza. Yo creo que primeramente tendríamos que hacer, como se dice en el proyecto, que hay una violación a la Constitución, y luego revisar precisamente la determinancia de ese evento. De nuestra parte, como se dice en el proyecto también, decimos que este evento o estos efectos del proselitismo no se prolongaron en el tiempo según lo que consta en el expediente. Evidentemente, como usted lo expresa, usted hace una presunción por el video que se pasa, y pues es válido que usted haga esa presunción. Pero el impacto de esa
suponiendo pues que así fuese, aunque no se concediera la razón, el impacto de ese video hasta dónde pudiese haber llegado. Entonces pues considero que en primer término nuestra calificación de la conducta es simplemente que hubo una violación a la Constitución, pero que no existe esa determinancia, y en los dos ámbitos, ¿no?, de acuerdo a los precedentes. En el ámbito cualitativo, por sus efectos, diríamos, de tracto sucesivo o continuados durante el proceso electoral, y por otro lado, en cuanto al impacto, digamos, de otros actos que se hubiesen dado dentro del proceso, ¿no? Esa sería mi participación. Muy bien. Sí, No. Pedía la palabra el magistrado Medina primero, si fuera sobre un punto inmediatamente tocado, y no tiene inconveniente, el magistrado Medina le cedería el uso de la voz. Sí, Adelante. sobre el punto. Adelante, por favor, magistrado. Sí, quiero manifestar, como lo manifesté en la previa, mi posición no es que la infracción por sí sola, huérfana de determinancia, per se deba o actualice la nulidad de la elección, ¿no? Yo lo digo dentro del desarrollo que ya di, es que desde mi punto de vista, el haberse producido el acto violatorio en una de las etapas más importantes, como lo es el arranque de la campaña, ese es uno de los elementos, lo catalogo como grave. Segundo, que desde mi punto de vista, contrario a lo que menciona la ponencia, creo que la determinancia no debe de recaer su carga probatoria en el actor, sino la debemos de presumir, porque nuestra legislación no se establece como un elemento o una exigencia expresa. Esos, y también la otra razón, que el colofón la menciono, que no debe de aplicarse el principio de de los actos públicos, ¿no? Para que no vaya a quedar mal interpretada mi posición de que yo per se considero que la sola violación implica una causa de nulidad. No, son varios los argumentos que estoy planteando, que considero no se toma en cuenta la valorización del DVD y el impacto que sí tuvo como consecuencia de haber circulado. De alguna manera circuló porque llegó en manos de la parte recurrente. Ese es, y ya con eso termino mi intervención sobre ese punto. Magistrado Medina, muy bien, muchas gracias. Sí, sobre el tema coincido con la ponencia en el sentido de que el entonces candidato realizó actos de proselitismo al iniciar la campaña electoral. Esto fue un miércoles 29 de mayo del 2013. Además está acreditado en autos que también fue a petición de partes, hubo una contratación, se solicitó a la iglesia la fecha y hora para la familia, en este caso del candidato. Vuelvo a mi participación inicial. Me siento un poco confundido en el desarrollo del proyecto, porque coincido en que es un acto de proselitismo. Sin embargo, en el desarrollo del proyecto estamos viendo de que hablamos de que no es grave la violación constitucional, a contrario de lo que plantea el magistrado Partida, que él sí la califica como tal. Pero entonces la pregunta sería a la ponencia, si no es grave, es leve, es levísima, o qué calificación le tendríamos que dar a este tipo de actos, o simplemente se acredita o no el hecho, o esa calificación tendría que ser per se grave. Digo porque si decimos que no es grave, pues tampoco decimos que es. Yo creo que aquí tendríamos que desarrollar en el proyecto, si asumimos una posición en ese sentido, que creo que con la vinculación de las probanzas, que todos ya en las sesiones de trabajo estuvimos analizando, pues advertimos que sí hubo una intención, sí incluso se utilizó camisas de color rojo por un grupo de personas, asistieron no solamente personas del partido político de la coalición, sino también se advierte en los videos que hay otro tipo de personas ahí del mismo pueblo de ahí de Mochicahui, y obviamente que todos esos elementos crearon convicción de que se acredita la violación
constitucional y legal. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo, eso sería mi pregunta y posteriormente sería mi participación respecto al posicionamiento. Gracias. Adelante, ponente, por favor. Precisamente el desarrollo del proyecto, considerando séptimo, que es el estudio de fondo, cuando se desarrolla, vamos a decirlo así, la valoración de la conducta infractora, en la parte del numeral quinto, incluso la denominación que le establecemos es elementos relevantes para determinar la afectación al proceso electoral por la conducta infractora. Es decir, de nuestra parte, a partir de ese momento, diríamos, de valoración de la conducta infractora, no nos metemos al tema de determinar si es menos grave o es leve o es levísima, ¿no? A nosotros lo que nos llevó en este desarrollo del proyecto es a ver cómo se dio, si se dio, la afectación del proceso electoral, y claro, hasta finalmente la jornada electoral, en las votaciones, la conducta infractora, pero no hicimos una calificación con un adjetivo. Claro está que los precedentes que he citado hablan de que debe ser grave para que se dé la nulidad de algo, ¿no? Entonces nosotros lo vemos solamente como una conducta infractora y luego hicimos una valoración y el impacto que esta tuvo, ¿no? La afectación que tuvo. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Bueno, sí. Adelante, magistrado Cicichi. Perdón, es que Sí. como dijiste que como dijo que iba a decir su posicionamiento, prefiero darle el uso de la voz. Pedirle que le pase mi turno al magistrado Diego y luego ya, porque tengo muchas cosas que decir y entiendo que tiene que ver con lo que se ha contestado. Adelante, magistrado Andaina, sí. Sí, No tiene inconveniente. en relación al primero de los temas, yo expreso que definitivamente sí advierto en el desarrollo del texto el no calificar la violación me genera confusión, porque en todo caso tendríamos que advertir si la conducta transgrede o no transgrede. En el caso tenemos pruebas fehacientes de que sí hubo una violación constitucional. Eso no hay ninguna duda. En el tema del impacto, entiendo que el tema de cargas procesales sí es una herramienta o un análisis que realiza la ponencia en el sentido de verificar si efectivamente hubo influencia o no en el electorado. No hay ninguna herramienta que nos pueda medir ese dato. No tenemos un elemento que nos pueda mostrar que esas personas que estaban ese día, el 29 de mayo del 2013, en esa iglesia, fueron las mismas o que influyó precisamente en ese sector para que el día 7 de julio se viera influenciada al momento de efectuar con libertad el voto. No tenemos elementos, sin embargo sí se advierte, lo maneja el magistrado Partida, el tema de las presunciones. Creo que nos faltarían más pruebas. No tenemos el dato preciso de las casillas que estaban alrededor. Se instalaron 3 casillas. ¿Tres casillas o en Mochicahui? 4 casillas. De las cuales no tenemos los listados y no tenemos el resultado de la votación que existió en esas casillas para advertir, cuando menos en el tema cuantitativo, ver la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Creo que son elementos indispensables
a efecto de tomar una posición en cuanto al tema de la determinancia. Es un tema que se tiene que analizar a la luz de nuestro sistema electoral. Sí debemos de advertir ese tipo de impactos, porque precisamente es la influencia que puede tener en el electorado, ya sea negativa o positiva. Si recordamos, en la elección de Morelia, precisamente en el calzoncillo de Márquez, el boxeador, se presentó un dictamen técnico en donde precisamente se hizo un estudio de publicidad, un estudio mercadólogo, en donde efectivamente determinaron el impacto que tuvo a través de las televisoras sobre una parte geográfica del país. En este caso fue la municipal de Morelia. Ahí se generaron algunos indicios, se generaron algunos elementos importantes para poder crear convicción, que en un momento dado trascendió o influyó, porque finalmente el bien jurídico tutelado es precisamente cuál es la influencia que tuvo. Estoy de acuerdo en el sentido de que hoy existe una violación constitucional, no en la construcción argumentativa en donde no sabemos qué tipo de calificación, hablamos de grave y después decimos que no es grave. Creo que por ahí falta agregar algunos adjetivos o quizás sea un tema de redacción. Sin embargo, sí advierto que en el tema de impacto sí debemos de tener elementos contundentes que nos creen convicción precisamente de que sí hubo efectivamente una influencia en el electorado. Eso sería mi comentario hasta este momento. Muy bien. Magistrado Cicichi, adelante, por favor. Muchas gracias. Generalmente pido la palabra al principio, pero ahora me esperé. Sí, me di cuenta. Porque, digo, desde ayer quedó muy claro que mi posición difiere tanto de la ponencia como de la posición del licenciado Partida, porque quizás yo me voy al otro extremo a que se ha referido el magistrado Partida. Y permítanme quizás ser un poco extenso para soltar todo y luego poner la concha, porque sé que vamos a poder tener una buena discusión. La primero que nos tenemos que hacer es una pregunta, y es si estamos ante la violación al 130 o al ejercicio de libertad religiosa y de culto del nuevo texto del artículo 24. Han estado platicando mucho sobre el 130, no hemos platicado sobre el 24, porque digamos, al menos en la posición ahorita de la mayoría, y me encuentro en el otro extremo, se tiene por acreditada la conducta como proselitista y por tanto violatoria al 130. Y se estaba discutiendo al respecto de los efectos que debe tener, o en todo caso a cómo se debe adjetivar para en su momento llegar a una conclusión relativa a los efectos. En lo particular, considero que estamos ante un acto probado de libertad tanto en su vertiente de derecho a creer en una religión determinada, como en la de actuar conforme a lo prescrito por la religión, por ejemplo, ir a misa. ¿Por qué no el domingo? Pues porque se les antojó el miércoles. ¿Por qué el miércoles? Qué casualidad que empezaba la elección, pues por eso mismo. Y aquí sí, sin ninguna connotación religiosa, como para citar a un clásico aquí a mi izquierda, no es pecado hacerlo. Lo que sí la ley le impone una carga es si el libre ejercicio de la libertad de culto
se mezcla con los actos encaminados a la obtención del voto del electorado y por tanto se encuentra digamos, en los terrenos de la vida pública que debe estar separada de la religiosa. Precisamente el nuevo texto del 24, mucho más claro que el anterior texto, digo, quizás más adecuado a estos tiempos, dice que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda electoral. La pregunta que sigue es si los actos que vimos en las pruebas, básicamente unas imágenes de fotografía, un video y la expresión de un locutor en un programa de radio, nos permite llegar a la conclusión de que el señor Galaviz hizo proselitismo electoral en su modalidad contraria a la ley de utilizar los signos religiosos. Ya con esto pues anticipé cuál es mi posición. Estoy con el resultado, me falta, licenciado. Estoy con el resultado final, es decir, que son infundados, pero no por las razones que se desarrollan. Y primero quiero, antes de decir en qué me separo, es en decir en qué sí estoy de acuerdo y que me parece que este es un ejercicio que, aunque se perciba y suscriba de origen solamente la ponencia, lo cierto es que es resultado de un ejercicio de todos y un ejercicio de verdad, digamos, de mucho tesón, de muchas horas de reflexión, de mucho intercambio, y es el que se refiere a la metodología que se introduce en los puntos 4 y 5, porque los tribunales terminales, la sala regional y la sala superior, pues se pueden dar el lujo de muchas cosas y no sé si nos estén viendo, no creo, ¿verdad? Pero se dan el lujo de anular una elección diciendo que para que lleguemos a ese extremo los actos deben ser generalizados, sistemáticos y determinantes, pero no nos definen qué es una cosa, ni la otra, ni la otra. Pero como a ellos no les pueden revisar, pues uno pues se lo tiene que pues tomar como viene. El ejercicio que el tribunal hizo en este caso, en los puntos 4 y 5 de considerandos, me parecen mucho más adecuados para atender un caso como este, porque al menos define unos parámetros para poder hacer un análisis. Primero, el relativo al número de conductas infractoras, si fue una o fueron varias, y aquí se hace la aclaración, y ayer todavía lo discutíamos en la tarde, la pluralidad de actos no es la que lleva a la nulidad de una elección, podría ser uno solo, de muy pocos minutos o segundos, pero que sea de alto impacto. Segundo, la temporalidad de la infracción, a lo que se refería con mucha precisión licenciado Partida. Efectivamente, que se haya realizado que al inicio del periodo de campaña, como si se hubiera realizado al final o en la de veda, como es el caso de Morelia, pues por supuesto que tiene que ser analizado y es uno de los parámetros que se deben resolver. El tercer punto es el del contexto de la conducta infractora. Y el cuarto, en el caso específico, por tratarse de una presunta violación al 130, es la participación de la Iglesia en la conducta. Aquí sí, digamos que estoy con la ponencia respecto a la metodología, no respecto de algunas de las conclusiones a las que se llega en cada uno de estos temas, ¿no? Ahora,
¿por qué definitivamente yo me separo de la ponencia? Ahora sí digo mis razones. Lo comenté en la sesión cuando atendimos el caso AOME. Yo he sido, digamos, muy reiterativo al respecto de que los partidos políticos han utilizado la vía de la inconformidad para invocar la nulidad de una elección por violación a principios, cuando la vía de la nulidad está circunscrita al 211 y al 212, es decir, a las nulidades específicas. Mi posición en el caso de AOME y en este también, y por esa razón es que yo me separo del resultado de la ponencia, es que la impugnación que nos diera oportunidad en plenitud de jurisdicción traer, por ejemplo, listas nominales, pedirle a la diócesis que nos dijera si hay una capilla, iglesia o es parroquia, cuántas veces va un sacerdote de la Iglesia Católica a oficiar una misa, si se paga en la modalidad de dinero en efectivo o con dinero y la ofrenda. O sea, estaríamos en la posición en que no han estado los consejos electorales a efecto de hacer una calificación de la elección. Y por no estar en esa posición nosotros, porque la vía no es la correcta, tenemos que sujetarnos al procedimiento de cargas probatorias que ya ha mencionado el magistrado Diego. Y precisamente ahí es en donde, ante las tres pruebas que tenemos, bueno, sin contar la notarial, que hace referencia al sacerdote, pero las importantes, las medulares al respecto de la conducta, para mí, ¿qué sí queda probado? Que hubo una misa, que fueron el señor Galaviz, su familia y quizás integrantes de su equipo de trabajo y de campaña, que en la misa, al menos por lo que se ven las fotos, y luego a la salida del edificio de la iglesia, pues que en su vestimenta tenía emblemas de la coalición Transformemos Sinaloa, lo cual de por sí es propaganda, pero no implica en todo caso acto de proselitismo. Y por tanto, en mi opinión, lo que sucedió adentro de la iglesia, ahí sí se presume fue un acto religioso y por tanto en ejercicio de libertad de culto, que no quedó probado. Y considero que tanto la ponencia como algunos de mis compañeros llegan a la conclusión, solo por presunciones, que hubo proselitismo, es decir, que hubo actos encaminados a traer adeptos, cuando si vemos que había gente de rojo, pues los que iban de rojo con el emblema, pues ya lo eran, y acompañaron a misa a la familia del candidato. Que la iglesia, otra cosa que no quedó probada, que la iglesia haya incidido en la elección, como sí quedó acreditado en otros casos de la sala regional Toluca y de la superior, y que en este caso no está acreditado. Que haya, y quizás lo más importante, que es en donde se ha identificado en esta discusión como la gravedad por la violación a la Constitución, y es el impacto suponiendo sin conceder, en el caso mío, de esa conducta en el resultado final de la elección, ¿no? Distinto, por ejemplo, en el asunto de AOME, municipio, porque la coalición actora exhibía como pruebas algunos documentos de una casa encuestadora, IVOPE, y eso al menos era un acercamiento para poder tener un grado de presunción al respecto del impacto. Se concluyó que no lo había tal. En este caso no tenemos, salvo acreditada, unos actos que algunos de nosotros consideramos proselitistas y otros, como yo, no considero proselitistas. Entonces, en mi conclusión, se acreditó un acto de libertad de culto, por tanto, no hubo violación al 130, sino que fue
un acto de ejercicio de libertad religiosa. Si hubiera habido más pruebas, en otro sentido, quizás mi posición sea distinta. Yo ahorita lo que puedo presumir de lo que vi es que hubo una misa, pero no puedo presumir que hubo un acto de proselitismo para generar adeptos por un lado, y por el otro, si tuvo un impacto o no. Y bueno, se ha platicado que no se requiere uno ni muchos, sino uno que sea de tal magnitud que amerite declarar la nulidad de la elección, ¿no? Y hasta aquí la dejaría pues para las réplicas. Magistrado Medina, por favor. He escuchado atentamente al magistrado sobre su posición en respecto al tema de la calificación de la conducta. No coincido en su posición, en virtud de que el elemento de intencionalidad pues obviamente está acreditado. Él contrató, él solicitó que fuese la misa, la realización de la misa, el día del arranque de la campaña electoral. Fue un miércoles. Ordinariamente las iglesias tienen su misa los domingos. Ese día, coincidentemente, se arranca la campaña, un acto importante, como bien lo señaló el magistrado Partida. Y además, la asistencia no fue un acto privado de libertad de culto religioso. Si hubiese sido así, lo hubiesen realizado en un lugar distinto, quizá en el seno del propio partido o en algún lugar distinto donde hubieran tenido a un sacerdote de manera privada, pero no en la iglesia del pueblo, en donde asistieron no solamente vestido de rojo con un emblema de la coalición Transformemos Sinaloa y con el logotipo de la propaganda electoral que Vini Galaviz. Un número de personas que incluso había propaganda, había vehículos también con propaganda electoral. Se hizo una actitud protagonista por parte del entonces candidato, en virtud de que también se ofrece una ofrenda en el templo. Al salir, utiliza unas palomas para como símbolo de religioso. Entonces, pues yo definitivamente no coincido con lo que plantea el magistrado de no acreditarse. Entonces, una libertad de culto religioso debe de ser sin fines de proselitistas, sin que involucre precisamente a los partidos políticos. La separación Iglesia-Estado está bien plasmada, incluso ya hay criterios en el artículo 130 que lo recupera el 117 bis I. Es una prohibición expresa. Ellos, sabedores de la legislación, incluso como corresponsables de los partidos políticos, también incluso ellos debieron de haber iniciado su comisión, algún procedimiento interno. La ley, la Constitución lo contemplan, y creo que las pruebas que hemos advertido, tanto los DVD, las placas fotográficas, crean convicción específicamente de que se trata de un acto meramente de proselitismo político en el seno de una iglesia en donde es altamente religioso. Por ahí datos que demuestran que el Fuerte cuenta con una procesión religiosa que hacen año con año. Entonces sí hay una influencia, sí considero que ese acto de proselitismo que realizó el candidato es una actitud que desafortunadamente en el tema del impacto, como bien lo decíamos hace un rato, hay temas que probar. Sin embargo, es una violación constitucional. Creo que es un tema de reformas electorales. Vemos muchas legislaciones en el país que se cometen algunas infracciones por parte de los partidos, por parte de los dirigentes, por parte de los candidatos, incluso por las empresas privadas que activamente están con algún candidato o partido.
Sin embargo, ante una infracción, a veces no advertimos una consecuencia jurídica para poder inhibirlo. Es desafortunado, pero es un tema que ahí está. Es un tema de que las reglas del juego, hoy por hoy, así están. La legislación no contempla sanciones en lo individual para ese tipo de supuestos. Sin embargo, hay que decirlo, sí hay una violación intencional de parte de uno de los candidatos. En este caso, incluso acude a la iglesia con el eslogan de la coalición Transformemos, como lo repito, y sí se advierte que no solamente fue un evento privado, asistieron muchos de los que viven en ese pueblo. Ese sería mi comentario en relación al punto que plantea el magistrado. Muy bien. Magistrado Ciciche. No sé si había alguien. Me reservo sobre lo mismo al final. Bueno, magistrado Ciciche, por favor. No vi que levantara la mano. No, me la quisieron levantar. Pero... bueno, no se dejó. Entonces, magistrado Ciciche, por favor. Contrarréplica. El magistrado Diego Medina dice que se acredita el proselitismo en virtud de que se presume que contrató, que fue el día del arranque, que fue el miércoles. Al respecto de la contratación, y precisamente ese es un tema que tiene que ver con la libertad de culto religioso. Puedes contratar, tener una misa el día de tu arranque o el día que termina, precisamente porque tienes ese derecho a participar de la religión que has abrazado. Es ordinario que alguien puede no solo contratar una misa o un servicio religioso porque viene un evento importante en su vida, tan lo es adherirse a la propia agrupación religiosa, como un bautismo, como actos más bien sociales, como unos 15 años, o el fallecimiento de una persona, o la memoria al respecto del fallecimiento de una persona, y la gente decide acercar su vida social o vincular los actos de su vida pública y social con los de su vida espiritual y religiosa. Aquí la limitación que nos impone el nuevo texto de la Constitución es el siguiente: nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos. Aquí la pregunta es, ¿cuáles fueron esos actos públicos de expresión de esta libertad de religiosa con fines políticos que hayan quedado acreditados? Se están presumiendo, pero también quiero decir que hay unas reglas para la presunción. Cito una tesis de un colegiado del primer circuito que dice: la presunción jurídica constituye un juicio lógico del legislador o del juez, en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho, con apoyo en las máximas generales de experiencia que le indican cuál es el modo normal como suceden los acontecimientos. Dicha figura se integra en todo caso por tres elementos esenciales, a saber, una afirmación base. En este caso, tenemos acreditado una misa. Dice, otra presumida y el enlace o nexo. Dice, la afirmación base se constituye en la piedra angular sobre la que se erige la presunción. Y ahí no tenemos ninguna duda, todos coincidimos. Hubo una misa, salieron de la misa, iban de rojo, un emblema. Aquí el tema es si, en todo caso, presumimos otros actos, pero ¿cómo hacemos ese nexo causal? Porque para cada una de las expresiones, señalamientos que tienen al respecto de que se presume que porque contrató, entonces llevaba la intención de hacer proselitismo, yo les puedo decir, no, contrató porque era el arranque de un periodo de su vida importante y va a misa porque lo considera significativo. Y en tanto no haga proselitismo, puede ir vestido de rojo, de azul o como quiera. Con el emblema, no está prohibido. Si me dicen en dónde, sí,
¿Lleva propaganda ahí? Efectivamente lleva propaganda. El problema no es en que la lleve, es en que haga un acto de proselitismo. Para mí esa es la parte que no queda acreditada. Y para cada uno de los temas, ¿fue el día de arranque? Pues por supuesto tiene lógica que es el día de arranque. Muchas cosas que suceden, digamos, en la vida ordinaria de las personas, y sobre todo para quienes profesan una religión, y yo no cuestiono si el señor Galaviz, al respecto del derecho de su conciencia, decide que ese día va a misa o no va a misa, que si ordinariamente van los domingos, pues sí, también los días de guardar, y eso de que ordinariamente van el domingo, pues porque se trata de una vertiente del cristianismo, pero otros van los miércoles y otros van otros días y otros van los sábados. Ese no debe ser un problema. O sea, para cada uno de los señalamientos les puedo decir que también puedo presumir otras cosas. Que fue protagonista, por supuesto, él pidió la misa. Como una quinceañera que paga su misa, pues es protagonista. Me parece ahí sí más grave que lleves al sacerdote al seno de un partido político. Eso sí, ahí no estuviera discutiendo, estuviera con la ponencia. ¿Y qué hay datos? ¿Cuáles datos? Sí dijo que había datos que decían que en El Fuerte eran muy religiosos. ¿Cuáles datos? ¿Sí? Había pedido primero la palabra al ponente. Entonces, ¿cuáles datos? Y el tema de la procesión, ¿cuál procesión? Aquí otra vez vuelvo al tema de cargas. No, estamos, y de ahí parte mi posición, que estamos ante un tipo de juicio que me lleva solamente a tener y a juzgar respecto a los elementos que tengo aquí. Yo, efectivamente, revisé el censo de INEGI y hay 2 puntos porcentuales más de católicos en Ahome que en Culiacán. Allá son 85.13, aquí eran 82.7. Pero yo no soy sociólogo, ni puedo interpretar, ni soy historiador en este momento, ni me obliga el caso, por el tipo de vía que se ha tomado, a definir y calificar si es de alto impacto o no, porque en Mochicagua hay una procesión, que no sé cuál es la procesión, y nadie la trajo al expediente. Me lo hubieran traído al expediente y no me hubieran impugnado vía inconformidad, estuviéramos discutiendo otra cosa, estuviéramos sustituyendo al Consejo Distrital en el ejercicio de la calificación de la elección. Por eso, efectivamente, yo me separo de la posición que se tiene, no de la metodología que lo comenté al principio, es una que construimos que creo que es mucho más, digamos, digerible para efectos de arribar a una conclusión respecto a una nulidad de elección que la fórmula general tipo Tarraya que tiene la sala superior y la regional, que dice que solo podrán anularse si son actos generalizados, sistemáticos y determinantes, pero no nos dice cómo ni en qué parámetros hacerlo, como si lo ha definido la sala superior en el tema de el procedimiento administrativo sancionado. Magistrado ponente, adelante, por favor. Creo que hay varios elementos dentro del proyecto a los cuales se ha referido el magistrado Óscar Ucisichi. Pero creo que la primera parte del proyecto, que es precisamente la valoración de las pruebas y los hechos que quedan acreditados, creo que es la parte fundamental para determinar que hubo propaganda electoral y con ello proselitismo electoral. Esto también lo comentamos, de que se trata de 4 fotografías, de un video, de un reconocimiento por parte del tercero interesado en su escrito, el testigo de grabación de la existencia de la misa. De manera aislada,
y creo que esto es un lugar común en nuestra materia, de manera aislada cada una de las pruebas, exceptuando el testigo de grabación, no produce o no provoca una plenitud para acreditar un hecho. Sin embargo, adminiculadas sí nos llevan a hacer la aseveración que aquí hacemos. Las diversas fotografías no son tomadas, por así decirlo, a un solo sujeto, en un solo momento, una sola situación, sino que son tomadas en diversos momentos, cuando está adelante, es decir, son diversos momentos en los cuales se acredita la presencia de esas personas en este evento, con esa vestimenta, con el emblema, y que finalmente nos pudiéramos quedar en lo siguiente, ¿no? Y esto, claro, es un tema de razones, de argumentaciones y de qué pasa si una persona cualquiera va a una parroquia vistiendo ese tipo de elementos que acabo de mencionar. ¿Será un proselitismo político? Y pensamos que no. Aquí se da porque son varias personas, se trata del candidato, entra con la canasta de las ofrendas, sale, es el centro, por así decirlo, de la acción. Pero finalmente lo que se valora son las pruebas existentes, como se hace en la primera parte del proyecto. Por eso decimos que se prueba el acto de infractor por parte del candidato, y por lo tanto hay una infracción a la Constitución y a la ley. Por otro lado, quiero referirme a la situación de lo que se ha expresado aquí por parte del magistrado Diego, de que si la conducta debe ser calificada de una manera u otra. Si no entendí muy bien, se trata de que en nuestro proyecto, como lo dijo también el magistrado Oscar Usicichi, seguimos una metodología en la cual pensamos que es una manera de valorar la conducta infractora, de darle los alcances que esa metodología nos permite. Porque la palabra grave, por ejemplo, solamente es la única palabra que se menciona para esta materia, en materia de nulidad de elecciones. Aquí no se habla de leve, levísima, como en otras materias. Entonces nosotros queremos desligar este adjetivo para solamente, como también lo dijo el magistrado Oscar Usicichi, en base a la metodología, determinar el impacto que esta conducta tuvo. Solamente como un precedente, y creo que lo hacemos comúnmente en este tribunal, es de que cuando se analiza el caso Yurecuaro, el primer acto que se visualiza como infractor por parte del candidato que se impugna en aquella elección es precisamente que asistió a una misa el primer día de la apertura de la campaña. Claro está que a esto se agregaron otros actos, hubo pluralidad de actos, por así decirlo, para ello. ¿Por qué proselitismo? Yo entiendo, y aquí también lo hemos comentado, de que pues nadie me está invitando, vota por mí, te invito a que participes conmigo en esta campaña, pero sin embargo, el hecho de en este caso colores, esos emblemas, en alguna medida están haciendo un proselitismo. Diría como lo hace una propaganda pegada en un carro, una propaganda pegada en un espectacular, también lo hace. Pero en ese caso estamos valorando precisamente la existencia de esa propaganda, aportada o portada por el candidato, y que precisamente a través de esa difusión de esa propaganda nosotros decimos que se hace proselitismo. Sería mi participación. Y el magistrado Medina y el magistrado Partida posteriormente. Adelante, por favor. Sí, reitero mi posición en el sentido de la forma en que el magistrado Usicichi valora el expediente. Creo que a criterio
del magistrado, pues tendríamos que ver un mitin con todos sus elementos dentro de una iglesia para poderlo advertir como si fuese un acto de proselitismo. Sin embargo, aquí hay elementos, creo que lo dijo muy bien el magistrado ponente, en el sentido de que hay una manipulación de probanzas, de las cuales se advierte que no es gratuito, no es ocasional, que coincidentemente el día 29 de mayo, que arranca la campaña, se celebra una misa con propaganda política al interior del seno de un culto religioso. Es un grupo de personas, no sé si le tocó ver al magistrado las placas fotográficas o advirtió bien correctamente el video, pero híjole, creo que la diversidad de opinión es lo que enriquece estos órganos colegiados. Coincido, creo que ya lo dijo muy claro el magistrado, y definitivamente este tipo de actos no son otra cosa que intención por parte de un candidato de sacar un provecho, una utilidad a través de la fe pública, al momento de llevar al seno de una iglesia un acto meramente político, porque no se puede desprender de otra forma con las constancias que obran en los autos. Sería mi comentario. Magistrado Pardilla, por favor. Muchas gracias. Como lo hice, creo, en mi segunda intervención, al fijar mi posición respecto del proyecto, lo mencioné. Dije que nos encontrábamos frente al análisis si la conducta desplegada por este candidato se encontraba como consecuencia del libre ejercicio de la libertad de profesión y cultural que marca el artículo 24 de nuestra Carta Fundamental, o bien por el hecho de las circunstancias se trataba un acto de propaganda y de proselitismo. El ejercicio que yo hice, que quiero referir, es el siguiente. Me queda muy claro que las presunciones, lo dije en mi desarrollo también, deben partir de un hecho cierto y acreditado. Entonces, los hechos ciertos y acreditados, de los cuales desprendo yo que se trata de un acto de propaganda electoral y de proselitismo, parten de hechos ciertos como son los que destaco. Lo siguiente: queda demostrado que se celebró una misa el día 29 de mayo en la iglesia de Mochicahui, a contratación expresa del señor Marco Vinicio Galaviz, para dar misa de acción de gracias. Del análisis que vemos en el expediente, creo que no era ni su cumpleaños, ni el día de su confirmación. Creo que no había nada realmente por el que dar gracias, ¿no? Entonces, ese es un elemento que yo desprendo producto del primer aspecto. Segundo, que está acreditado, que asistió con vestimenta con logo de la coalición Transformemos Sinaloa, en la parte posterior, con expresiones en el sentido de que rescatemos al fuerte, acompañado de aproximadamente 15 seguidores o simpatizantes que iban vestidos de igual forma que el candidato. Que el día de la misa, el 29 de mayo, inició las campañas. Las expresiones verbales, estoy mencionando lo que de mi punto de vista quedó acreditado de forma contundente. Las expresiones verbales en el DVD, en el sentido de que ¿cómo está? A echarle ganas a la campaña. Y la respuesta, sí, ándele pues. Con todo eso, para mí son hechos ciertos, acreditados de forma indubitable, de las cuales puedo desprender una presunción. Y la presunción la desprendo de lo que precisamente la Sala Superior ha establecido como propaganda electoral. Dice, es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones. Es decir, el solo hecho de acudir con alguna leyenda, en algún sentido, definitivamente hay un mensaje. La realización de ciertas actitudes son manifestaciones inequívocas que van encaminadas en algún sentido. Esas sí ya son situaciones que desprendo producto precisamente de la presunción que parte del análisis que hiciera de los hechos ciertos que acabo de mencionar, y que me hacen concluir desde mi punto de vista que sí es un acto, que sí se aprovechó realmente la celebración de un evento religioso para realizar
actos de propaganda electoral y de proselitismo. Ese es el análisis que precisamente realicé para llegar a la conclusión personal, como lo partía con la ponencia, la acreditación de ese primer acerto, producto de ese ejercicio que hiciera. Es decir, creo que no debemos de entender que por propaganda o proselitismo es que el candidato debió haberse parado frente a la iglesia y arengarles para que votaran a su favor. Creo que el solo hecho de haber estado él ahí, cumpliendo un plano principal, inclusive, como lo dice la ponencia y lo dice bien, en un acto protagónico que vemos en el DVD, que pasó por lo que es la parte principal, llevando una ofrenda simbólica de acción de gracias, aquí, así quiero entender. En otra parte se ve que regresa con esa ofrenda y viene a ocupar un lugar dentro de lo que viene siendo ese recinto. Y al final, lo que ya vimos, que era ya muestras dentro del mismo parte de salida de la iglesia, que podemos entender, que debemos entenderla como parte de la misma iglesia, las muestras de adhesión también, y las expresiones que se le dijeron, a las que me acabo de referir. Ese es el ejercicio que hice, y sí parte de un hecho cierto, del cual desprendo esas presunciones para arribar a la conclusión que ya me había comentado. Muy bien. Magistrado Cicichi. Sí, muy breve. Primero, para agradecerle el sarcasmo al licenciado, pero insisto, no es una ocurrencia. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia, ya en una tesis no tan alejada de estos tiempos, de febrero de 2007, define las diferentes facetas de la libertad religiosa y señala que, y se refería al texto anterior al 24, que al menos en lo que corresponde es uno muy similar al que digamos estamos en discusión, reconoce que la libertad religiosa tiene un doble aspecto, algo que le llaman la proyección interna, y otra que le llaman la proyección externa. En este segundo grupo, en esta segunda, leo para no robarle las palabras a la primera sala, dice: la dimensión o proyección externa de la libertad religiosa es múltiple y se entrelaza de modo estrecho, en muchas ocasiones, con el ejercicio de otros derechos individuales, como la libertad de expresión, la libertad de reunión o la libertad de enseñanza. Una proyección típica y específica, pero en modo alguno única, que la Constitución menciona expresamente, es la libertad de culto, que se refiere a la libertad para practicar las ceremonias, ritos y reuniones que se asocian con el cultivo de determinadas creencias religiosas. Por eso, aun y cuando en este caso la persona del candidato Galaviz, efectivamente, en el arranque del periodo de campañas, vestidos del color que identifica a su partido político y a la coalición, o en la utilización de su emblema, participa de una ceremonia religiosa, es lo que está acreditado. No digo que quizás hubiera pasado otra cosa, lo que sí está acreditado es que hubo participación en una ceremonia religiosa, y que este derecho no puede estar disminuido por el otro, de tener participación política, en tanto queden francamente delimitados. Para mí es ordinario que si arranca la campaña, y como en cualquier otro evento importante de la vida de una persona, se decide que para encomendarse en ese caso a Dios, decide ir a misa ese día, pues va a misa, como lo es para quienes se gradúan, para quienes reciben un favor médico, etcétera. O sea, son expresiones, son signos del libre ejercicio de las creencias religiosas. Entonces, precisamente por eso,
no, al menos con las probanzas, yo no tengo por acreditar el proselitismo, pero sí el ejercicio de la libertad de culto, y con eso prometo ya no decir más, salvo por alusiones personales. Si me permite, magistrado, yo siento que esta es una etapa que me parece suficientemente discutida. Si me permiten, trataría yo de exponer mi punto de vista sobre el particular. Luego, si daríamos una última ronda final con posiciones sobre el particular, y para poder, digamos, que avance esta discusión, ¿no? Bueno, en principio advierto, como todos lo han dicho, como todos ustedes lo han dicho mejor que yo, que hay dos puntos importantes aquí en relación al proyecto. Es, primero, si en el caso existieron actos de proselitismo electoral, y eventualmente si con la asistencia a este culto religioso se generó este acto de proselitismo, y es además este acto de proselitismo de relevancia tal o causó este acto de proselitismo una afectación tan importante al proceso electoral como para decidir o no declarar nula la elección celebrada, el proceso electoral celebrado en el Fuerte, para definir autoridades municipales. Entonces, en principio, sobre el primer punto en relación a si los hechos acreditados constituyen o no propaganda electoral, yo quisiera nada más recordar junto con ustedes que, bueno, es un tema que siempre ha sido un tanto complejo. En el caso de este tribunal hemos tenido pronunciamientos, me parece, importantes, y ha habido discusiones muy ricas. Yo recuerdo especialmente el proceso electoral local 2007, pero quizá con mucho mayor polémica en este tipo de aspectos, desarrollando este tipo de razonamientos en el proceso electoral 2010. Yo recuerdo que desde que se empieza a gestar esta reforma electoral, en donde se legisló acerca de actos anticipados de precampaña y cuándo algo es o no de corte proselitista, hemos tenido discusiones que en lo particular otros abogados, algunos compañeros profesionistas del derecho de otras materias, pues les llama la atención y me han comentado: oye, ¿ustedes cómo discuten ese tipo de cosas? Es decir, yo por refrescar la memoria, les recuerdo que hemos discutido cosas en este aspecto donde le damos relevancia a si alguien, hemos tenido muy acaloradas discusiones decidiendo si alguien, porque está en una plazuela grabando un comercial de televisión y se acerca a alguien a saludar, eso no un acto proselitista. Hemos discutido también si constituye un acto proselitista que alguien se sube a un presidium, y hemos tenido discusiones de mucho tiempo y le hemos dado una connotación diferente a alguien que se siente en la esquina, a alguien que se siente en el medio. Hemos visto que alguien se puede subir a una tarima y de repente hay ciertas discusiones sobre si es importante o no que levante la mano. En fin, es cierto. Yo quiero recordarles precisamente que en este tema de definir cuándo constituye un acto de proselitismo o un acto encaminado, pues, a obtener el beneficio de digamos, la simpatía de algún potencial elector, pues es un asunto también que tiene muchísimos matices. Aquí le hemos dedicado bastante tiempo en otros procesos electorales a ir definiendo esos matices. Ciertamente este asunto nos ha llevado ya también bastante discusión interna y ahora ya también hecha pública en esta sesión, y me parece que en el tema de propaganda pues sigue siendo complejo, sigue siendo interesante, y sigue siendo también en buena medida de matices y en alguna medida, por qué no decirlo, también de algún grado de subjetividad más o menos importante. Mi posición es con el proyecto. A mí me parece, a mí me convence la argumentación que se plasma en el proyecto, en el sentido de adminicular ciertas formas de ver en cuanto al acto religioso, que me hacen pensar que no es propiamente un ejercicio, como lo aprecia el magistrado Cicici, de la simple predilección por la práctica de algún culto religioso. Me parece que lo más importante que yo resaltaría, y quizás es lo que me llama más la atención del proyecto para compartirlo, es la utilización de cierta propaganda en un contexto religioso. La infracción que se tiene por acreditada en el proyecto es una infracción en principio a la ley y también a la Constitución. La ley electoral del Estado, en el 117
en su artículo 117 bis y prohíbe la utilización de símbolos, signos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso, así como la realización de actos de proselitismo o cualquier actividad partidistas en lugares o eventos destinados a cultos religiosos. La razón de ser de este artículo es precisamente que tienen como, es decir, es una manifestación en el ámbito político electoral, en el ámbito de cómo deben guiarse los procesos electorales, es una manifestación del artículo 130 de la Constitución, que enarbola, digamos, uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana específicamente. En otros países no existen las restricciones que tenemos en México en relación a tomar la determinación de tratar de mantener separado lo más posible las relaciones entre las relaciones en general de vida pública y de vida religiosa o de creencias. Esto también es producto de nuestra historia. Somos un país que ha, digamos, que se ha forjado que ha forjado este principio históricamente y de manera pues muy vehemente. No hace menos de 100 años todavía hubo una guerra todavía con una interna por un tema de este tipo. Es decir, me parece que sí es una cuestión sí muy importante, y mi postura en relación, para ir cerrando en relación al tema de que hay propaganda, yo sí voy con el proyecto, sí me parece que sí me convence la argumentación que ahí se da para llegar a la conclusión que el portar propaganda electoral dentro de un recinto destinado al culto religioso, tanto, es decir, dentro del recinto, afuera del recinto, el llevar a cabo justo el día del inicio de las campañas, este tipo de manifestaciones, me parece que sí constituye esta aportación de propaganda en ese recinto un acto de proselitismo. Y en lo que se refiere a el principio, en cuanto a lo que se refiere al aspecto de la relevancia de esta infracción, me parece también adecuado el desarrollo que se hace en el proyecto, y sobre todo me parece atinado el haber optado por entresacar los parámetros de valoración para determinar si una cuestión, si esta infracción es relevante o no, tomando como precedentes los últimos, dos de los últimos casos, y quizás los más emblemáticos, se decía por parte de la ponencia, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomó postura específicamente por violación al artículo 130 de la Constitución, que son Yurécuaro y Zimapán. Esto, efectivamente, como bien se sabe, pues es siempre el tema de si una infracción es lo suficientemente grave para llevar a anular la elección, y esta tensión que se genera siempre entre el principio de conservación de los actos y la fuerza que pueda tener una infracción o varias infracciones en el contexto de un proceso electoral determinado, pues es una polémica inacabada. Es decir, es una polémica que se ha desarrollado básicamente en sentencias de los tribunales electorales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en buena medida también en los tribunales electorales locales, pero que está lejos de ser acabada, y que en realidad no hay esfuerzos, al menos legislativos, por ir definiendo parámetros. Yo diría todo lo contrario. La última vez que se reformó la Constitución en nuestro país en este tema fue para pretender, vía legislativa, vía reforma a la Constitución, desaparecer este tipo de posibilidades. Es decir, se reformó el artículo 99 diciendo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no podría anular una elección salvo por causas expresamente previstas en la ley. Es decir, la tendencia, además, la tendencia al menos legislativa, no va en el sentido de poner este tema más fácil en un futuro inmediato, cuando menos. Es decir, este tema se sigue discutiendo en tribunales y va a ser una polémica que espero a la mayoría de nosotros nos toque alcanzar a ver, más o menos tomar posturas ya más determinadas, de tal suerte que va a ser sigue siendo una cuestión donde tiene mucho peso, o donde tiene mucho que ver las decisiones que vayan tomando los tribunales, en el sentido de dar más o menos
parámetros más o menos objetivos o lo más cercanos a una objetividad y para definir si algo es de la relevancia tal como para que nos lleve a anular una elección. A mí me parece en ese sentido importante que sea guía de este proyecto los casos a los que me referí, los de Yurecuaro y Zimapán, que son las últimas veces en que por violaciones al 130 se ha anulado una elección. De estos casos, a mí, evidentemente, siendo este asunto, habiendo tenido la oportunidad de revisarlo y habiéndose extendido tanto la discusión de este asunto, yo quisiera resaltar algunos aspectos por los cuales a mí me convence el proyecto, me convencen las razones del proyecto, para llegar a la conclusión de que en el caso del Fuerte, no, si bien se infringió la ley, me parece con ese acto de proselitismo llevado a cabo por el candidato de la coalición Transformamos Sinaloa, no me parece que sea de relevancia tal para anular la elección. O bien yo encontraría diferencias muy marcadas en relación a los casos Yurecuaro y Zimapán. En el caso, por ejemplo, de tanto de Yurecuaro como Zimapán, y se toman los siguientes parámetros que son algunos que son los que se recogen para calificar la elección del Fuerte. Primero, el número de conductas infractoras. Segundo, la temporalidad de la infracción. El tercero, la difusión de esta conducta. El cuarto, la participación de las autoridades eclesiásticas. En el caso, por ejemplo, y yéndonos parámetro por parámetro, prometo ser lo más conciso posible. En el número de conductas infractores, por ejemplo, tanto en Yurecuaro como en Zimapán, hubo pluralidad de conductas. Entiendo el planteamiento y me parece que es importante resaltar que hemos tenido la discusión también otras veces, si necesariamente, si es indispensable que haya varias conductas. Me parece que no, me parece que pudiera haber una conducta tan relevante o de tanta gravedad que por ella sola generara la nulidad de una elección, pero me parece que no es el caso. Me parece que no tenemos pruebas suficientes para entender que sea el caso. Sí me gustaría resaltar, por ejemplo, en el caso de Yurecuaro, existieron varias violaciones y además varias específicamente sobre 130, que es el común denominador con Zimapán. En caso de Yurecuaro, por ejemplo, existieron los candidatos de un partido político, pues dieron inicio a la campaña con una misa, pero posteriormente el presidente municipal llevó actos de proselitismo en una capilla donde se celebraba una fiesta religiosa, es decir, en diferentes momentos del proceso electoral. Ese mismo candidato posteriormente realizó actividades de campaña en el municipio el Día de Muertos, que es una fiesta también de connotación religiosa. En su cierre de campaña se utilizaron diversas imágenes religiosas. Y en su discurso de cierre de campaña, en su discurso final de cierre de campaña, agradeció el apoyo que le dieron en su campaña diversas autoridades religiosas. Es decir, me parece que esto denota, por ejemplo, en este caso, una violación sistemática de este principio. Es decir, donde se inmiscuyó la cuestión político-electoral con la religiosa, y además se explotó o se pretendió al menos explotar por parte de esta fuerza política. En este caso de Yurecuaro, esta cercanía, digamos, con las autoridades, o esta simpatía generada por las autoridades religiosas. En el caso de Zimapán hubo igualmente pluralidad de violaciones en el sentido de infringir el 130 constitucional. Y hubo manifestaciones, hubo pluralidad igualmente, hubo misas, hubo comunicados, avalados por los arzobispos y obispos de Hidalgo. Hubo varias misas en donde se hacía alusión por parte de los párrocos, por parte de las autoridades eclesiásticas, que era importante votar a favor de por quien más respetara la vida, siendo que era el caso de uno de los candidatos que tenía precisamente como frase de su campaña el respeto a la vida. Y esto lo cual me hace pensar, o al contrastarlo con el caso del Fuerte, donde lo que queda acreditado, al menos en nuestro expediente, es que hubo solamente una misa. No, de ninguna manera me parece que el iniciar
campaña con una misa me parece que sea una cuestión, menor. No me parece que sí infringe la normativa electoral, me parece que es una cuestión reprochable, pero no me parece que sea de la entidad suficiente como para anular la elección. En el caso de la temporalidad de la infracción, pues que es a lo que se han referido algunos compañeros, precisamente resaltando el hecho de que se llevó a cabo la infracción al inicio de la campaña electoral. Me llama la atención como en Yurécuaro o en Zimapán, tanto en Yurécuaro como en Zimapán, a lo que se dio peso es precisamente a que el acto de proselitismo había sido muy cercano a la jornada electoral, e incluso en la propia jornada electoral. Por citar el caso de Zimapán, en ambos hubo 2 misas y por el día de la mañana de la jornada electoral, a las 8 y a las 12 del día, y en sus razonamientos la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resaltaba el hecho de la inmediatez entre el acto de proselitismo y el momento en que se emite el voto, cuestión que no veo acreditada en el fuerte, sino por el contrario, se queda acreditado que hubo un solo acto, una sola conducta infractora, y no queda acreditado tampoco que haya una posterior difusión. Así se desarrolla en el proyecto, que no haya una posterior difusión ni del mismo acto ni de otros actos, digamos, que sean igualmente infractores. Es decir, no tenemos noticia, no queda acreditado en el expediente que haya habido misas posteriores, o bien que se haya hecho una campaña o se haya hecho propaganda electoral en donde se pretendiera obtener un beneficio de la simpatía que se pudo haber logrado con la participación en la misa. En el caso también me parece que está muy ligado y es muy importante el tema de la difusión de esta conducta, es a lo que me refiero. Es decir, no queda acreditado que como sí fue importante en los otros dos casos, y que haya habido una difusión de la misa. Es decir, una cosa es el hecho en sí, que pudo haber sido poco conocido, pero precisamente pudo haberse desplegado una campaña basada en que tal o cual candidato es muy creyente y con base en eso pretender ganar algunas simpatías. Sí se demuestra, lo que queda demostrado en el expediente es que el propio día de la misa, por la tarde, en un programa de radio, se hizo alusión a que había habido una misa en favor de la familia del candidato, que había iniciado el candidato con una misa el día de la campaña, y que posteriormente había habido un mitin por la tarde, y no hay posterior demostración, no queda acreditado para posteriores actos. Me parece que sí es muy importante resaltar este aspecto de la conducta, precisamente porque hacía alusión a alguien, no sé si el magistrado Medina, en relación al caso de la anulación de elección del municipio de Morelia por el caso del boxeador Juan Manuel Márquez, en donde precisamente una de las dos conductas infractoras en ese caso de la anulación de elección de Morelia era el que en una pelea de box Juan Manuel Márquez había portado un logotipo de un partido político, y el enfoque que se dio en darle peso a esa situación como un aspecto relevante en incidir el proceso electoral fue no la pelea de box, no el que haya sido visto peleando por el que haya sido visto expuesto el logotipo ante la gente que estaba ahí en ringside, que es quien pudo haberlo visto, digamos, en vivo, sino a la difusión que se dio de esta pelea. Es decir, no fue el problema el que se haya aportado la propaganda, sino cómo se dio una difusión de ello. Por eso me parecía que era muy importante tener en consideración qué difusión se pudiera haber acreditado de esta conducta. No era únicamente la conducta por sí misma, sino también si hubiera habido una réplica de esta información que hubiera permeado o que pudiéramos entender que hubiera permeado en lograr alguna simpatía a favor del candidato. Y finalmente el tema que me parece que es más claro, que hay una diferencia, cuando menos en el tema de lo que queda aprobado y no. En el caso de Yurécuaro, tanto en el caso de Yurécuaro como en el de Zimapán, queda demostrada una presencia sistemática y activa por parte de diversas autoridades eclesiásticas en favor de un determinado candidato. Y aquí lo que queda demostrado es un candidato que hizo propaganda electoral
y que con ello llevó a cabo un acto de proselitismo en un lugar prohibido, que estaba prohibido para ello, dado que era un lugar destinado al culto religioso. Estas serían las razones, es decir, que yo veo, por lo cual a mí me parece que el proyecto es convincente en el sentido de exponer por qué en el caso concreto del fuerte no existe, conforme a lo acreditado en el expediente, una infracción de tal magnitud que nos haga pensar que la totalidad de los electores, o más bien que hubo que esto, digamos, quebrantó de tal suerte los parámetros de una elección democrática en cuanto al tema de la libertad en el derecho al voto. Este sería mi posicionamiento en relación a todo el proyecto. Muchas gracias por su paciencia. Magistrado Medina, le devuelvo la palabra y los exhortaría, si fuera alguna, a que tomáramos una última ronda de comentarios antes de tener por suficientemente discutido el asunto. Sí, un último comentario nada más en el tema. Precisamente lo tocabas, el tema de la difusión, que es uno de los puntos que finalmente no se advierte ahí una actitud protagónica en cuanto a que es el mismo candidato el que asume un rol en la entrevista que le hacen en la radio. Creo que es uno de los puntos que por eso se ejerció esa facultad para mejor proveer, y definitivamente voy con el proyecto. No comparto algunas visiones, pero creo que el órgano colegiado, pues así es un ejercicio de esta plenaria que enriquece mucho. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues daríamos por suficientemente discutido este asunto y le pido a la secretaria general de este tribunal que proceda a tomar la votación relativa al caso. Adelante, por favor. Con el permiso de la presidencia, magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. En oposición al proyecto y anuncio mi voto particular. Magistrado Óscar Ucisicha Arellano. Con el resolutivo final de declarar infundado el proyecto, pero por otras razones anuncio un voto concurrente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Con el proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. Con mi proyecto. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. A favor del proyecto. Hago constar, señor presidente, que por mayoría de votos, el proyecto de resolución del recurso de inconformidad relativo al expediente 14, diagonal 2013 INC, ha sido aprobado con un voto en contra que formulará el magistrado Fausto Partida Luna y un voto concurrente que formulará el magistrado Óscar Ucisicha Arellano. Muy bien, en consecuencia, los puntos resolutivos aprobados serían los siguientes. Primero, es procedente el recurso de inconformidad promovido por la coalición Unidos Ganas Tú, en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía en términos adecuados. Segundo, es infundado el agravio formulado por la coalición actora en su demanda por las razones expresadas en el considerando séptimo de la presente sentencia. Tercero, se confirma la validez de la elección de presidente municipal, síndico, procurador y regidores de El Fuerte, Sinaloa, así como el otorgamiento de las constancias respectivas expedidas por el Consejo responsable. En el cuarto punto resolutivo se ordena la notificación a todas las partes conforme a la ley. No habiendo ningún otro asunto pendiente de resolución y siendo las 17 horas con 56 minutos del día de hoy, 22 de agosto, damos por terminada esta sesión.